dar un concepto de crecimiento y desarrollo. Escucho un cachito. Voy a ir a la pizza porque están gritando y no escucho nada. Bueno, adelante, vaya, vaya. Para el resto le comento que el programa está en el campus, o sea, ahí lo van a ver, y sobre todo van a ver que está que el material que estaba en el primer cuatrimestre ha migrado. O sea que prácticamente tienen todos los elementos para empezar. Yo después voy a chequear a ver si vamos a agregar algo más. Bueno, hay 2 personas más que han accedido a la sala de espera. Si me dan un segundo y ya les doy ingreso también. Así están todos. Ya tenemos. Listo, quedó uno solo y ya está. Ya están todos los que habían solicitado ingresar. Bueno, les comentaba que tenemos fecha de examen. O sea, el 5 de octubre, con lo cual tenemos juntamente con esta 8 clases. Esas 8 clases las vamos a desarrollar como hemos quedado entre lunes y miércoles de 18:30 a 20, o en este caso, donde se va a extender un poquito más, porque como el Zoom lo pongo, en este caso, yo lo pongo a servicio de los alumnos, entonces existe la posibilidad de que podamos cubrir 2 franjas de 40 minutos. En esas 2 franjas vamos a ir dando los temas. Desde ya les digo que las bolillas que van a incorporarse o que van a formar parte del primer parcial son la unidad 1, o sea, la introducción a la economía, la unidad 2, microeconomía, que hoy la vamos a ver, la unidad 3, cuentas nacionales, y la unidad 4, equilibrio del mercado de bienes y servicios, en lo que hace a economía. Y lo que hace a finanzas, teoría de las finanzas, van a tener la unidad 9, que es la que comenzó dándoles Leandro. En realidad Leandro les estuvo hablando de la evolución histórica de la economía. El próximo miércoles les va a hablar de la doctrina económica de la Constitución, porque es muy importante que tengamos presente el significado que tiene, vamos a admitir a Pamela Chapa, ya está admitida, el significado que tiene la Constitución Nacional dentro del modelo económico y financiero, porque el sentido es comprender, es internalizar todas las disposiciones que están en la Constitución Nacional. Por eso me parece impecable que podamos rastrear y podamos analizar a quién es el padre de la Constitución, a Juan Bautista Alberdi, porque precisamente es Alberdi el que nos va a... bueno, parece que ahí lo tenemos, a Juan Bautista Alberdi, en esta obra como en las bases, en el sistema rentístico y financiero de la Constitución Nacional, porque, como les dije el primer día, esto no es economía para economistas, esto es economía para abogados. Es más, creo que ustedes van a hacer de la economía una charla diaria en sus casas, con sus familiares, y se van a ir involucrando de a poquito, sobre todo porque vivimos un tiempo eminentemente económico, de una realidad absolutamente económica, de un modelo que todavía no conocemos, que no sabemos qué, porque, vuelvo a repetir, no se puede gobernar por decreto de necesidad de urgencia. Entonces vamos a conocer a través del análisis de la economía las distintas facetas que nos van a interesar en la currícula y fundamental y específicamente para el día a día, para que puedan abrir el periódico y podamos comprender esa terminología que parece tan reservada, tan exclusivamente reservada a los economistas o a los técnicos de la economía. Bien, entonces, el tiempo vale, es muy útil y yo tengo que tratar de darles a ustedes lo necesario.
En la unidad 1 nos había quedado 2 puntos, recursos renovables y recursos no renovables, o, como dice el programa, para que no se confundan, específicamente se refiere a los recursos reales y los recursos potenciales. Bien, recursos reales es lo mismo que decir recursos renovables, o sea, lo que tenemos hoy. Y lo que nosotros tenemos en el país son bienes y servicios a disposición del sistema económico y que los utilizamos. Todo lo que se encuentra en la tierra y en el mar. Todo ello son recursos renovables, es decir, todo lo que tiene que ver con la minería en la medida en que es un recurso que se extrae y que tarda su tiempo en agotarse, todo lo que tiene que ver con la producción de la tierra fundamentalmente, o sea, el agro y sobre todo hoy, por excelencia, la soja. Tenemos que tratar de recuperar el maíz, la ganadería, hemos perdido la cuota Hilton. Hay muchos temas que hablar, pero yo me voy a reservar para el final en la medida en que me queden los tiempos. Primero les voy a dar todo el material y lo vamos a ir conversando. Y después, si queda tiempo o en las 2 últimas clases, iré viendo varias cosas. Porque, por ejemplo, cuando hablamos del mar y hablamos de recursos renovables, vamos a hacer si se quiere, un análisis y si quieren ir más allá, una denuncia real de lo que ha sido la expoliación y la mala captura en el mar de todo lo que tiene que ver con el calamar y todo lo que tiene que ver con la pesca. Y acá esto tiene nombre y apellido, porque no es de ahora. Este problema empezó en la época de el innombrable riojano, porque así le digo yo al expresidente Carlos Saúl Menem, cuando puso como secretario de Ganadería, Agricultura y Pesca a quien hoy es el canciller de la Argentina, a Felipe Solá. Así que vamos a hablar de los permisos de pesca y vamos a ver cómo Mar del Plata perdió una fuente de riqueza y de empleo realmente excepcional. Pero todas esas cosas y toda la documentación que yo tengo las voy a ir dejando para el final. Lo que yo quiero darles es el temario para que ustedes vayan introduciéndose y metiéndose cada vez más en la economía. Entonces, los recursos no renovables son los bienes que existen en la naturaleza, pero que aún no se pueden utilizar. Por ejemplo, el petróleo. Nosotros tenemos un problema muy grande con la cuestión energética. Nosotros tenemos que importar el petróleo y los derivados del petróleo, el gas, el fuel oil, la nafta, porque lamentablemente hubo un modelo económico, lo vimos el otro día, que se llamó desarrollismo, que logramos el autoabastecimiento petrolero, pero estos modelos económicos se fueron detonando con los gobiernos, sobre todo con los gobiernos militares, al punto tal que a partir de 1976 la instalación del modelo rentístico financiero determinó que todo lo que era la industria y aquella industrialización por sustitución de importaciones o el ICI fuera desapareciendo. Entonces, hoy tenemos una realidad, un país pobre. Nos duele, pero debemos decirlo, es un país pobre. Vamos a terminar este año con un 48% de la población de la Argentina en niveles de pobreza. Esto es una tragedia. Realmente duele que un país como la Argentina, con las posibilidades, con la mayor cuenca hídrica, con 3 climas, con una extensión y las posibilidades de explotar a través de un modelo primario la agricultura y la ganadería, seamos un país pobre. Lo vamos a ver ahora, y esto es un tema muy interesante, que se vuelve a repetir otra vez, el del crecimiento y el desarrollo, en la unidad 7, cuando se habla de los problemas y objetivos de la política económica. Pero interpreto que quienes elaboraron el programa, que en realidad, si bien no tuve yo ninguna participación, pero me voy a adecuar a este programa,
Y esto fue una decisión de la facultad, porque en realidad el único abogado, y lo digo con todo orgullo, que está dándoles a ustedes clase de economía y finanzas, y durante mucho tiempo ha sido así, el único abogado es Furundarena, porque ganó el concurso en su momento y lo volvió dos veces más a revalidar. Y yo debía haber sido convocado para hacer este programa, pero soy respetuoso de la decisión académica y entonces ese es el programa que tenemos. Programa que no tengo ningún inconveniente de darle el contenido jurídico dentro del ámbito de la Constitución Nacional. Y fíjense, ¿por qué digo esto? Porque interpreto que cuando se puso el crecimiento y desarrollo en la unidad 1, es como que se lo insinuó como uno de los grandes temas, porque es realmente un tema fundamental. ¿Qué pasa con la productividad en la Argentina? Entonces, fíjense, ¿por qué es importante analizar, y voy a volver un poquitito atrás, a la curva de posibilidades de producción? Fíjense ustedes que nosotros hicimos esto. Y este gráfico es muy grato porque me permite mostrarles a ustedes lo siguiente: una sucesión de puntos conformados por A, B, C, D, E. O sea, tenemos una economía elemental donde elegimos si producimos trigo o producimos lana o producimos una mezcla de las dos cosas, que sería el 50 y el 50. Podemos producir de 0 a 10 de trigo. Podemos producir de 0 a 10 de lana. Pero no podemos salir de ese triángulo. Quiere decir que ahí estamos en los niveles del crecimiento. Esto es, tenemos una hectárea de campo y esa hectárea de campo produce 10 bolsas de trigo. Si yo vendo 7 bolsas, más o menos mantengo un precio, pero la octava bolsa tengo que pensar en que me está aumentando la demanda, por lo tanto voy a tener que levantar el precio. Y si ya vendo la novena bolsa, no les digo, ya casi la pongo al doble. Y la 10ª bolsa casi la pongo al triple. ¿Por qué no puedo producir más de 10 bolsas de trigo en una hectárea de campo? Entonces, estamos en el ámbito del crecimiento. Si yo logro correr la curva de posibilidades de producción, es decir, salgo del crecimiento y entro en el desarrollo. Y esto es lo fantástico de poder explicar la curva de posibilidades de producción, porque entonces ahí vamos a esto, al crecimiento y al desarrollo. ¿Y por qué es importante esto? Acá me dicen que tengo nivel de batería de reserva, así que si ustedes me esperan un momentito, acá hay un inconveniente, porque veo que estamos con poca batería, y si no se va a cortar la clase. Yo no preví esto porque primero tuvimos... Ahí está, solucionado. Primero tuve la clase de la Universidad Atlántida y yo di una parte, salí a una reunión, continuó la doctora Micheli, mi señora, y evidentemente no estaba bien enchufada la computadora. Solucionado el problema, volvemos al crecimiento y al desarrollo. Fíjese lo que yo les escribí ahí. El crecimiento económico es un proceso donde aumentan constantemente los niveles de la actividad económica en la producción de bienes y servicios. Suponga usted que tenemos una muy buena cosecha y entonces hicimos una diferencia importante en la soja, sobre todo con la exportación. Bien, tenemos una muy buena diferencia en la balanza comercial. O sea, ese año vamos a tener un superávit en la balanza comercial. Supongamos que tenemos una muy mala cosecha de trigo y entonces vamos a tener problemas con la harina. Y eso va a determinar que incluso hasta en su momento se llegó a plantear el hecho de que había que empezar a pensar en fabricar el pan en las casas de cada uno.
lo cual realmente era algo inaceptable en un país agrícola, ganadero como el nuestro, de gran producción agrícola. Pero el desarrollo es otra cosa. El desarrollo es un proceso orgánico de progreso que comprende el crecimiento económico, pero ya tenemos algo que no teníamos en el crecimiento. Acá tenemos la tecnología. Mire, una de las cosas más fantásticas, y en buena hora, que nos va a dejar este flagelo que es la pandemia, es que hemos podido entrar en el universo virtual, hemos podido entrar en la tecnología. Yo me puedo vincular con ustedes y les puedo dar una clase en lo más presencial o en lo más cercano a lo presencial. Y de hecho, en muchas universidades del mundo, este sistema es absolutamente común para que los profesores respondan a las consultas. Esto es absolutamente común incluso hasta en cierto tipo de consultas médicas. Esto es común en el sistema del manejo bancario. Esto es un gran logro, pero tenemos un problema muy serio, que no fabricamos en la Argentina el material tecnológico, lo tenemos que importar. Entonces ahí tenemos un problema muy serio que vamos a ver después en los términos de intercambio y por qué nuestros términos de intercambio están tan deteriorados. Pero también hay una transformación social, porque en un país desarrollado, en el último tiempo, hemos tomado conciencia de lo que significa la preservación y el cuidado del medio ambiente. Artículo que vamos a ver, 41 de la Constitución Nacional. En el corto plazo nos hemos dado cuenta de lo que significa el tener que procesar la basura para que no tengamos montañas en los basureros públicos que están apartados. En el último tiempo nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene ciertas cosas como cuando usted saca el perrito a la plaza o lo insólito que es tirar la colilla de un cigarrillo en la calle cuando si usted camina 2 pasos tiene la posibilidad de un tachito de basura. Entonces, eso es transformación social. Transformación social es cuidarnos entre todos, la educación, que no tenga que existir la presión y el rigorismo de la ley para que cambiemos las cosas. Transformación social es que no destruyamos nuestras riquezas arquitectónicas. Mar del Plata tenía un patrimonio espectacular, hermoso, de casas antiguas, el Hotel Bristol, la Rambla Afrancesada, no quedó nada, todo cayó bajo la locura de un progreso que nos dejó, a instancia de ese arquitecto Bustillo, 2 cajas de té. En una está el Provincial y en otra está el piso de deportes y el casino, y se destruyó algo que era maravilloso, que era la Rambla Afrancesada. En todas las ciudades del mundo nosotros tenemos el casco antiguo. Solo a un país como la Argentina se le ocurre, para abrir 2 avenidas, mutilar un ícono de la civilización del pasado colonial como es el Cabildo, y se le sacaron 2 salas de un lado, 2 salas del otro, y se lo dejó como un juguetito de torta. En cualquier lugar dan las vueltas que haya que dar, pero los edificios públicos los conservan. Sobre todo no los públicos, los edificios históricos. Bueno, la transformación social también es eso, cuidar ese patrimonio cultural, artístico que nosotros tenemos. Que haya una mejor distribución del ingreso, que el que más aporta al proceso productivo sea el que más recibe. Y vamos a ver después el reparto de la torta, o sea, la distribución de la riqueza. ¿A quién le corresponde? Al trabajador. El trabajador tiene que recibir los beneficios del Estado. Y después vamos a hablar con detenimiento de cuáles son esos beneficios del Estado. Entonces, fíjese qué particularidad, que en el crecimiento la cuestión es coyuntural, o sea que hoy, este año podemos tener un muy buen crecimiento y el año que viene podemos tener un muy mal crecimiento. Pero el desarrollo, si un país es desarrollado, automáticamente tiene crecimiento. Ahora, si un país
es subdesarrollado, puede crecer mucho, pero sigue siendo subdesarrollado. Y a las pruebas me remito, porque tuve la satisfacción de conocerlo. Haber estado en China y en Japón. Japón es un país desarrollado con crecimiento. China es un país con crecimiento, pero subdesarrollado. Porque hay un cartel bien grande que dice no fumar y usted lo ve debajo al chino que está fumando. Entonces, todo depende de cuál es el patrón cultural que tiene cada país. Obviamente que hablar de desarrollo es hablar de su desarrollo. Todo lo que tiene su desarrollo es evidentemente lo que no tiene el desarrollo. Y todo lo que tiene el desarrollo no lo tiene en su desarrollo. Y así decimos que el subdesarrollo es la situación en que se encuentran los países menos avanzados. ¿Y cuáles son esas características? Bajo ingreso por habitante. Es decir, el problema de tener que estirar y durar el sueldo mensual lo más necesario posible para que podamos solventar nuestras necesidades inmediatas y sobre todo necesidades básicas. No se olviden que eso hay un artículo en la Constitución Nacional, el artículo 14 bis, que garantiza el salario mínimo vital y móvil. Vital. Tiene que alcanzar para satisfacer las necesidades vitales. Insuficiente dotación tecnológica. Nosotros, evidentemente, por eso mismo les digo, tenemos esta otra característica de países desarrollados. Economía agrícola. Tenemos un modelo primario. Después vamos a ver que hay 3 sectores en la economía: el sector primario, el sector secundario y el sector terciario. El sector primario son los bienes de la naturaleza. El sector secundario es la industria, o sea, es la transformación del bien primario en bien secundario a través de la manufactura. Y aquí aparece algo de lo cual vamos a hablar y vamos a precisar. Aparece el valor agregado, concepto fundamental e importantísimo en el circuito económico. Y luego tenemos una dependencia del sector externo. Tenemos que arrodillarnos al mundo para que nos compre. Usted fíjese, antes, esto es una realidad, de que Argentina solucionara el problema de la deuda, teníamos un riesgo país de 4.280 puntos. ¿Saben en cuánto estamos ahora? En un riesgo país de 2.000. Bajamos a más de la mitad. ¿Por qué? Porque se arregló con los acreedores externos. Entonces, nuestros mercados se van a acercar a la Argentina. Voy a apagar el celular porque no es nada prolijo, esté sonando. Entonces, si ustedes me permiten, lo voy a apagar. Bien, ahí está. Entonces, ahí lo tenemos ya. Yo no tengo ningún inconveniente en que cualquiera lo tenga en vibrar, porque evidentemente, aunque se puede escuchar por acá, puede ser que lo necesiten. Dependemos del sector externo, dependemos de poder vender, dependemos de poder colocar nuestros productos. Tenemos además una alta natalidad y mortalidad infantil. Esto también, ustedes no piensen que la Argentina es Buenos Aires, la Argentina no se termina en la General Paz. Tenemos provincias muy pobres, Formosa, el Chaco, provincias como Jujuy, Salta, no son el centro, son provincias donde todavía hay casas de adobe y paja. Este es el problema, el desinterés y la indiferencia de los hombres que en Buenos Aires hicieron una ciudad igual a París o a Londres y no interesó al interior. Sí, lamentablemente sí, tenemos analfabetismo y vamos a tener mucho analfabetismo. ¿Y sabe cuál es el problema? Julio. Es que si no se entiende, sí. Perdón que te moleste, que te interrumpa. Hay una en la sala de espera. Está admitida. Perfecto, gracias. Perfecto. No, por favor. Lamentablemente tenemos niveles de analfabetismo, porque no se entiende que la educación es la llave del progreso, es lo que va a permitir
nosotros tenemos algo maravilloso, tenemos una universidad pública y gratuita. Tenemos que defender esto, que es un patrimonio cultural impresionante de la Argentina. Cuidado con los que consideran y creen que hay que arancelar la universidad. Y para poder seguir sosteniendo esto, tenemos que entender que la educación primaria, secundaria, universitaria tiene que ser gratuita, pero tiene que ir todo el mundo a estudiar, tienen que ir, es impresionante la cantidad de evasión que hay, la cantidad de gente, de chicos que no concurren a los colegios. Bien, en estos 10 minutos vamos a terminar entonces con esto y vamos a sugerir de alguna manera, vamos a hablar un poquitito del principio de la unidad 2. Bueno, a ver, acá estamos volvemos a la reunión, regresamos a la reunión y acá estamos con el Zoom. ¿Qué problema? Bueno, a ver. Vamos a tratar de solucionar el problema este. Introducción a la economía. Bueno, acá estamos. Perfecto. Alto crecimiento poblacional. Los países subdesarrollados tienen mucha gente, pero mal distribuido. Hay mucha gente que se vino en la época del peronismo al cordón industrial. Hubo una migración del campo hacia la ciudad y eso generó un crecimiento poblacional que además de ser alto es dispar. Pobreza, ya lo dije, somos un país pobre, tenemos niveles de pobreza, hemos retrocedido 13 años. Atención con esto, a fin de año vamos a tener un rédito de un modelo económico que retrocedió a niveles de hace 13 años atrás. Bueno, ¿qué les puedo decir de la corrupción? Podría estar hablando todo el cuatrimestre de este tema solo, de la corrupción. Ya vamos a hablar de eso. Y posesión de la tierra en dominio del poder económico, otro tema importantísimo. Es decir, la distribución del ingreso hace que la naturaleza, que es el primero de los factores materiales, esté en posesión del poder económico. Bueno, nos quedan 7 minutos. Con esto hemos terminado la unidad 1 y ya vamos a acercarnos a la unidad 2. O sea, vamos a presentar lo que vamos a hablar, que es la microeconomía. Bien, fíjese, yo les dije a ustedes que la economía tiene dos grandes ramas, dos divisiones, la microeconomía y la macroeconomía. La microeconomía es la que plantea la existencia de dos unidades, la unidad de producción, que es la empresa, y la unidad de consumo, que es la familia. Donde ambas unidades se encuentran, surge la teoría del mercado. Eso lo vimos en la introducción el lunes pasado, hace una semana. La macroeconomía, por su lado, estudia el comportamiento global del sistema económico, es decir, por qué aumentan los precios, y eso nos lleva a la inflación. Nos va a decir por qué hay tan poca productividad, y eso nos va a mostrar los bajos niveles de industria que hay, por qué hay tanto desempleo. Bueno, esos son los problemas de la macroeconomía. Acá estamos en la microeconomía. Y como ahí les puse, es el análisis de la unidad de consumo, familia, y la unidad de producción, empresa, que genera una relación de consumo. Y acá vamos a ver un artículo que yo le pedí a Leandro que después se los analice detenidamente, pero que ahora lo vamos a leer porque este artículo se basa en una ley anterior, que es la ley 24.240, que era la ley de defensa al consumidor. Fíjese usted qué jugoso, qué logro impresionante de la reforma del 94, haberle dado jerarquía constitucional
a este artículo 42, que se refiere a la defensa del consumidor. Y dice así, efectivamente, en los llamados derechos de tercera generación, o nuevos derechos, el artículo 42. Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho en la relación de consumo a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos, a una información adecuada y veraz, a la libertad de elección y a condiciones de trato equitativo y digno. Primera parte del artículo 42. Mire qué espectro, qué abanico importantísimo e interesante que nos dice. Libertad de elección. Por primera vez la Constitución habla de la libertad que tiene el consumidor. Yo voy a comprar y voy a adquirir lo que puedo y lo que quiero y no lo que me impongan y no lo que me exijan o lo que me condicionen a adquirir. Fíjese, protección a la salud y a la seguridad. Condiciones de trato equitativo y digno. Si a mí la empresa de servicio, Movistar, Claro, Telefónica, lo que sea, me está dando una mala factura, tienen que respetar el trato. El trato tiene que ser digno y equitativo porque el consumidor es una persona digna. Jacqueline accedió a la sala de espera y ya la estoy admitiendo. A Jacqueline en estos minutos. Ahí está Jacqueline. Bien, continuamos con el artículo 42. En estos minutos que quedan, las autoridades proveerán a la protección de esos derechos, a la educación para el consumo, a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados. ¿Habla la Constitución de la palabra mercado? Pregunta Frundarena. Sí, en el artículo 42, y especialmente se refiere a los mercados porque dice que se debe defender la competencia contra toda forma de distorsión de esos mercados, al control de los monopolios naturales y legales, a la calidad y eficiencia de los servicios públicos. Mire usted las cosas que dice este artículo 42 y a la constitución de asociaciones de consumidores y de usuarios. Y la tercera parte de ese artículo dice: la legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución de conflictos y los marcos regulatorios de los servicios públicos de competencia nacional, previendo la necesaria participación de las asociaciones de consumidores y usuarios y de las provincias interesadas en los organismos de control. Aclaro que la provincia también tiene un artículo muy similar a este, donde en la Constitución de la provincia de Buenos Aires también se salvaguarda esa relación de consumo. Y cuando usted va a cualquier lugar y le dicen, hay un 0800, sobre todo cuando usted va a una farmacia, y compra algo, lo primero que le dicen es, lea las instrucciones antes de utilizar esta medicación. Y ahí le tiene que decir todo, porque el usuario tiene derecho a la información, a una información veraz. Ese artículo 42 es tan importante que permite que hoy en la nueva currícula haya una materia que se llama defensa del consumidor. Jacqueline accedió a la sala de espera, la vamos a admitir. Bien. Bien, queda 1 minuto y medio más o menos, así que vamos a... Perdón, profe. Angelina Ingracia, ¿no? ¿Puede silenciar el micrófono, porfa? Angelín, te piden que silencie el micrófono, si no voy a tener que silenciar todos de acá. Bueno, en este minuto que queda, vamos a... Nicolás, les decimos a los chicos entonces que tomamos unos 5 o 6 minutos para tomar un café y retomamos. ¿Ahora qué hora tenés? Son y 20, Julio. Bien, entonces, y 27, retomamos en 7 minutos para continuar con la unidad 2 y terminar con esa unidad 2. Dale, y 27 entramos con los mismos datos entonces. Exactamente con los mismos datos. Chicos, hacemos un alto y volvemos.